Nuestro cerebro nos engaña. Cuando recordamos y cuando pensamos en nosotros mismos. Cuando soñamos y cuando percibimos la realidad que nos rodea. Nuestro cerebro finge, adultera, falsifica, pero tiene buenas razones para hacerlo. Nuestro cerebro es un dispositivo fruto de la selección natural y está dedicado al servicio de un organismo vivo, nosotros. ¿Y cuál es la meta de todo organismo vivo? La supervivencia. Nuestro cerebro busca nuestra supervivencia a toda costa y a veces para conseguirlo es capaz de suplir la información que le falta por fantasías y confabulaciones. Lo importante es que la información no nos falte, aunque parte de ella no sea exacta. Lo importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente. Que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo nuestro control. Que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido. Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Fíjense en la figura de la pantalla. Las líneas grises horizontales son paralelas entre ellas. Pero observen qué pasa cuando los cuadrados se desplazan a un lado. ¿Todavía las ven paralelas? Parece que el paralelismo es relativo, pero ¿puede esto ser posible? Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construida en nuestro cerebro. Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica, y mucho menos como el disco duro de un ordenador. Unas veces, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales. Otras veces, almacenamos información de forma inconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural. La actitud, la emoción, la imaginación y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro. Y por nuestro bien, unas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí están. Pero parece ser que el número de caras reconocidas es casi ilimitado. Sin embargo, hay una gran diferencia entre reconocer una fotografía que se ha visto antes y recordar lo que hay en la foto. Es decir, que si se ve la foto de nuevo, se reconocerá. Pero si se pregunta de qué era la fotografía y se pide una descripción, esto será mucho más difícil. De forma que hay una gran diferencia entre reconocer y recordar. Y este es uno de los matices que hay en el campo de la memoria, que es muy complejo. Si observamos el cerebro en conjunto, hay esta gran estructura del córtex cerebral aquí, que todo el mundo reconoce. Pero hay también muchas estructuras profundas y muy importantes en el interior. Si partimos en dos este cerebro de plástico, empezamos a ver algunas de las estructuras imprescindibles para el ser humano en la formación de su memoria. La más conocida es esta estructura de aquí, llamada hipocampo, porque tiene un poco la forma del caballito de mar, hipocampo en griego y en latín, que es necesaria para las primeras fases de la memoria. Si esta estructura resulta destruida por un fallo cerebral o a consecuencia de un accidente o algo así, se pierde la capacidad de construir nuevos recuerdos. En la enfermedad de Alzheimer, las células nerviosas de esta región del cerebro se encuentran entre las primeras células nerviosas que mueren por causa de la enfermedad. Y esta es la razón por la que creemos que a las personas que empiezan a padecer Alzheimer les resulta muy difícil recordar cosas nuevas. Recordarás un caso famoso, el del paciente al que conocemos solo por las iniciales HM. En los años 50 del siglo pasado, y hoy todavía vive, su hipocampo quedó destruido. En aquel entonces él era un joven de unos 20 años, y hoy conserva todos los recuerdos hasta el momento justo en que su hipocampo quedó destruido. Pero si le preguntas qué edad tiene, dice que todavía tiene 20 años. Y te conoce y habla contigo, pero si te vas de la habitación y vuelves a entrar, te hablará como si nunca te hubiera visto antes, porque no puede almacenar nuevos recuerdos. Recordamos cosas, y podemos estar muy seguros en nuestra mente de que estas cosas realmente nos pasaron. Pero si lo comprobamos con los hechos históricos, no es necesariamente cierto. Cuando antes me contabas tus primeros recuerdos de la infancia, tú has dicho muy bien, esto es lo que yo creo que recuerdo.
Pero en realidad, cada vez que recuerdas eso, lo reconstruyes biológicamente, además de la descripción de la reconstrucción que haces. Nos ha ocurrido a todos. Estamos allí y es como si ya hubiéramos estado antes. Sabemos qué es lo que va a pasar. Es el fenómeno del déjà vu o de lo ya visto. ¿Por qué se produce? No está claro. Una de las explicaciones propuestas es que a veces en el cerebro se produce un retraso de fracciones de segundo en procesar la información, pero no en almacenarla en la memoria. Por eso, cuando la procesamos, tenemos la sensación de que la estamos viviendo y recordando a la vez. El presente se hace pasado en nuestra cabeza. Mediante los sentidos, el cerebro establece un diálogo con el mundo externo que nos permite interpretarlo y sobrevivir en él. Pero en muchas ocasiones, como en el déjà vu, esta interpretación no se corresponde con la realidad. Muchos de estos engaños se deben a una capacidad sorprendente de nuestro cerebro. Cuando la información que le llega del exterior no es suficiente o es confusa, se la inventa. Rellena los huecos informativos para construir una realidad lo más lógica posible, de acuerdo con nuestros esquemas mentales. En un lugar donde hay mucho ruido, por ejemplo, nuestro cerebro rellena los huecos auditivos y así nos permite mantener una conversación. Y en situaciones de mucho estrés o cansancio, cuando las entradas sensoriales son muy deficientes, puede provocar alucinaciones en personas sanas. Esta especie de horror vacui cerebral también abarca la memoria, porque los recuerdos son una mezcla de realidad y ficción. Los cortamos, pegamos y empalmamos, resolviendo ambigüedades y estableciendo conexiones razonables entre los hechos, aunque no las haya. Otra trampa para crear una historia plausible, aunque poco fiable. Y es que el cerebro no ha evolucionado para comprender el mundo, sino para que sobrevivamos en él. Y parece que para eso es mejor contar con una historia coherente, aunque sea en parte falsa, que con otra más real, pero incompleta. Sin embargo, la más impactante de las ilusiones mentales quizás sea la sensación de unidad mental, el yo, la conciencia de uno mismo. Hoy sospechamos que es uno más de los productos de la actividad cerebral. Ni nada más, ni nada menos. De hecho, hay muchos estados en los que desaparece, como estar anestesiado, borracho o dormido sin soñar. Y sin embargo, todas las demás funciones ocupan el mismo espacio de masa cerebral, y esta continúa con los mismos requerimientos de oxígeno y nutrientes. Muchos expertos creen que más que una unidad, somos una sociedad de mentes distintas que funcionan como una orquesta. Pueden sonar todos los instrumentos a la vez, pero también se forman quintetos, cuartetos o simplemente un solo. Oye, vamos a ver. Lo que tú dices es que la memoria se mantiene a pesar de los cambios estructurales que se producen en las relaciones sinápticas o entre las neuronas. Estás hablando de una de las paradojas de los sistemas vivos en general. Acabamos de conocernos por primera vez para hacer esta entrevista. Si tuviéramos que volvernos a encontrar dentro de 1 o 2 semanas, o incluso un mes, espero que nos podríamos reconocer. Sin embargo, cada molécula de nuestro cuerpo durante este tiempo habrá circulado muchos cientos de miles, muchos millones, y no solo las sinapsis o las neuronas. Algunas moléculas se habrán roto y resintetizado cientos de veces en un segundo. Y sin embargo, seguimos siendo la misma persona. De forma que no es solo el cerebro el que conserva la estructura, o la memoria, también lo hace todo el cuerpo. A pesar de todos los cambios estructurales, a los continuos... Tú ahora no eres la misma persona que eras cuando te has levantado esta mañana. Y sin embargo tienes la impresión de que lo eres, pero en términos de moléculas no lo eres. Es decir, creo que en biología tenemos un problema al intentar comprender cómo mantenemos una unidad estructural, una unidad que la da el proceso, la dinámica. Aunque las moléculas estén cambiando constantemente, y esta creo que es una reflexión fascinante.